Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a pasar entonces ya a la segunda unidad del ramo que tiene que ver con los invernaderos y sombreaderos, ¿ya? Dentro del aprendizaje esperado que podemos encontrar en el descriptor de la asignatura es que ustedes pueden evaluar los requerimientos para la construcción o mantención de invernaderos y sombreaderos de acuerdo a la retroalimentación y autoevaluación de sus compañeros de trabajo. También evalúen técnicas de construcción y o mantención de invernaderos y sombreaderos, integrando variables como la disponibilidad y necesidad de insumos y mano de obra y las características del predio agropecuario. Pero obviamente que tenemos que empezar con un poco de materia que tenga que ver con qué son los invernaderos, cuáles son las ventajas y algunas de las partes importantes con las que se tienen que construir aquellos, ¿ya? Bueno, un invernadero es toda aquella estructura que se encuentra cerrada o cubierta por materiales transparentes, dentro de lo cual es posible obtener condiciones artificiales de microclima y con ello cultivar plantas fuera de estación en condiciones óptimas. Podemos tener algunos invernaderos que tengan clima controlado o otros que no lo tengan controlado para cultivar variedades tanto hortícolas como frutícolas y ornamentales, controlar eficazmente los rendimientos en calidad y cantidad. Y acá tenemos un ejemplo de un tipo invernadero tipo túnel hortícola, ¿cierto? ¿Cuáles son las desventajas y desventajas del uso de invernadero? Bueno, primero, y un tema súper importante, es la precocidad de la cosecha, que tiene que ver con poder llegar antes al mercado con productos que si tuviésemos que esperar la temporada y el clima y el mejor clima en exterior, quizás estaríamos más atrasados. Por lo tanto, nos ayuda para obtener productos fuera de temporada. También se aumentan los rendimientos porque tenemos mucho más controlado todos los temas de riego, todos los temas de plagas y enfermedades. Facilidad también de obtener cosechas fuera de la temporada, como les estaba diciendo. Controlar el medio ambiente. Podemos tener un control óptimo de la temperatura, de la humedad relativa del aire, de la cantidad de CO2 o de la ventilación. Menor incidencia de plagas y enfermedades, como les había dicho también. Ahora, las desventajas son que requieren una alta inversión inicial, un alto costo de mantención y siempre va a requerir entonces de personal que sea especializado, que tenga experiencia práctica y conocimientos teóricos sobre el trabajo en invernadero. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos dos fotografías que nos muestran cómo es la producción al aire libre y cómo es la producción bajo invernadero. Obviamente que al aire libre tenemos distintas condiciones. Dentro de un invernadero las condiciones están más controladas, sobre todo lo que tiene que ver con las plagas y enfermedades, con el riego, la evapotranspiración, que es mucho mayor en el exterior que en invernadero, ¿cierto? Entonces, ¿en qué me puedo basar o en qué nos basaríamos nosotros para elegir un invernadero o elegir el mejor invernadero? Primero, en el tipo de suelo que tengamos, ya que con buen drenaje tiene que tener un buen drenaje el tipo de suelo y ser de alta calidad, aunque con los sistemas modernos de fertirriego es posible utilizar suelos pobres con buen drenaje o sustratos artificiales, pero ese es otro caso. Pero recuerden que los invernaderos no siempre son para tener cultivos sobre el suelo, por ejemplo en macetas o en sustratos más artificiales, sino que muchas veces son para tener las condiciones controladas, pero se siembra o se planta directamente en el suelo. Por lo tanto, tenemos que tener suelos con buen drenaje y de alta calidad. Nuestra topografía es importante porque son preferibles obviamente lugares con pequeñas pendientes y siempre orientados de norte a sur. Ahora, el tema de las pequeñas pendientes es más que nada por la lluvia. Imagínense estar en un lugar donde llega todo el escurrimiento del agua de lluvia y que se nos llene y se nos encharque todo nuestro invernadero, por lo tanto tenemos que elegir bien dónde colocarlo. Y el tema de la orientación norte-sur tiene que ver con el tema de la luminosidad, para tener una mayor luminosidad, ya que el sol sale de este a oeste. Vientos, también se tienen que tomar en cuenta la dirección de los vientos, la intensidad y la velocidad de los vientos dominantes, cuando uno quiera basarse en la elección del lugar donde voy a hacerlo y el tipo de invernadero que se acomoda mejor a ese lugar.
y los requerimientos bioclimáticos de acuerdo a la especie en los cultivos. Tener bien en cuenta cuáles son los requerimientos de mi especie. Y las características climáticas de acuerdo a la zona o área geográfica donde vaya a construirse el invernadero. No es lo mismo construir un invernadero en el norte de Chile que en el sur, donde existen muchas más lluvias, y en el norte no, y tenemos luz todo el año, generalmente. Así que hay que estar bien pendiente de ese tipo de análisis. También, obviamente que yo podría poner un invernadero en la punta de un cerro, por ejemplo, bien lejos de todo, pero voy a necesitar mano de obra, entonces el factor humano también es súper importante a la hora de la elección de mi invernadero y el lugar sobre todo. Y imperativos económicos locales, tiene que ver con los precios. Si me voy a un lugar a poner un invernadero, por ejemplo, un lugar donde todo es mucho más caro, obviamente que debo tener bastante claro los gastos que voy a tener y los costos que puede significar en la inversión, sobre todo inicial, para tener mi invernadero. ¿Cuáles son los materiales comúnmente empleados en un invernadero? Pueden ser tanto de madera, de hierro, de aluminio, de alambre galvanizado o de hormigón armado. ¿Ya? Eso en base a la estructura. Podemos encontrar distintos tipos de estructura. Los más comunes podrían decirse que son los en base a madera, ¿ya? Pero últimamente están entrando con mayor fuerza los que son de aluminio, por ejemplo, también por su facilidad de construcción y su poco peso en los materiales. Ahora, siempre lo común es usar distintos tipos de materiales, no siempre uno lo hace solamente de uno. Muchas veces ocupan muchos más tipos o mixturas de materiales. En la estructura de los invernaderos, por ejemplo, que se construyen en la actualidad, siempre es normal ver, por ejemplo, madera y alambre, o madera, hierro y alambre, el ocupar hierro y madera, o hierro y alambre y madera, etc. Existen muchas combinaciones de materiales para la construcción de nuestro invernadero. Y las cubiertas normalmente son de film plástico, por ejemplo, que este es el que más usado, ese film transparente que nosotros siempre vemos en los invernaderos, que son de polietileno o de copolímero etileno vinilacetato y cloruro de polivinilo y plástico multicapa. Esos son algunos de los tipos de film que se ocupan como cubierta. Existen también otros plásticos que son más rígidos, que son de polimetacrilato de metilo y policarbonato y poliéster, ¿ya? Esto de los film también tiene mucho que ver con el tema de los vientos. En lugares donde existe mucho viento, no podemos poner plásticos o cubiertas plásticas muy débiles que pudiesen romperse fácilmente con el viento. Y existen otros, que vamos a ver algunos por ahí de nombres, pero existen algunos invernaderos que son hechos todos de vidrio. Y el material se denomina cristal de vidrio impreso, ¿ya? Y hay muchos tipos de invernadero. Desde el punto de vista visual se ve como una estructura de metal, pero todo con vidrio, bien transparente. Entre los materiales de cobertura, como les decía yo, pueden ser, por ejemplo, habíamos hablado del film plástico, pero también existe el vidrio. Y están los polímeros plásticos rígidos, o fibra de vidrio, o policarbonato, o PVC, o plásticos flexibles delgados, o polietileno. ¿Ya? O copolímero de acetato de polivinilo, que también lo habíamos visto que se denomina EVA. ¿Ya? Esos son todos materiales de cobertura. ¿Ya? Lo habíamos nombrado antes, pero siempre no está de más volver a nombrarlos, pero principalmente es para mostrarles la transmisión de radiación solar de los materiales de cobertura de los tipos invernaderos. El porcentaje de transparencia, por ejemplo, el vidrio tiene un 89% de transparencia. Nosotros necesitamos que pase la luz, ¿cierto? A menos que tengamos nuestro lugar con luz artificial. Esa es otra cosa. El EVA, por ejemplo, que es este copolímero de acetato polivinilo, tiene 88. El polietileno transparente, 80. El polietileno ante-UV 74, y así va bajando en los distintos materiales de cobertura. Obviamente que esto tenemos que analizarlo en vías de la decisión que podamos tomar. La duración del plástico de la cubierta va a depender de la radiación ultravioleta, ya que la luz va degradando el plástico, de las temperaturas elevadas, de los vientos y otros agentes atmosféricos como la lluvia.
de la calidad de la lámina de plástico, que va a depender del proceso de preparación, de fabricación, y también el cómo colocamos nosotros, porque si no nos queda bien tenso, posiblemente se nos pueda acumular lluvia ahí y con el peso romper. También la aplicación de plaguicida afecta la duración del polietileno, ¿ya? Vamos, existen varios tipos de invernadero entonces, como habíamos dicho, según las características estructurales, encontramos algunos que se denominan los planos o tipo parral, los tipo raspa y amagado, los asimétricos, el tipo capilla a dos aguas o a un agua, doble capilla gótico, tipo túnel, de cristal o tipo vello. Es el que yo les decía que es solamente de vidrio, el cristal o tipo vello. La idea no es hablar de cada uno de ellos porque espero que en la evaluación ustedes puedan ayudarnos de mayor manera en ir hablando de este tipo de invernadero y de su construcción y del tipo de material que ocupan. ¿Qué condiciones debe reunir un invernadero? Bueno, debe tener claridad, porque la luz es la fuente de energía para que las plantas realicen la fotosíntesis, ¿cierto? Los materiales a utilizar en la cobertura deberán tener gran transparencia, por lo tanto, a la radiación luminosa. Se debe evitar el sombreamiento interior. Al máximo debemos evitar este tipo de sombreamientos. Claramente aquí no es tan terrible porque mientras se mueve el sol, esto va cambiando de posición, ¿cierto? Ahora, si tuviera mucho más lugar con sombra, no sería muy bueno. Otra cosa que tiene que tener un invernadero es que se caliente rápido, que se aproveche la mayor cantidad de horas con temperatura óptima para luego en la noche no bajar tanto las temperaturas. Ahora también existe el uso de la calefacción artificial. Tienen que saber que el calor absorbido dentro del invernadero es emitido en forma de radiación de longitud de onda larga y que al llegar a la parte interior de la cubierta, una parte va a salir al exterior y otra va a quedar retenida. Por lo tanto, va a calentar la atmósfera del invernadero, que es lo que sale aquí. Que mucha de la que llega de la luz de onda corta, mucha es de vuelta como onda larga escapando a la atmósfera, pero mucha queda retenida. Y eso es lo que hace que nuestro invernadero entonces tenga las características y temperaturas mejores. ¿Qué es el efecto invernadero? Bueno, vamos a verlo, vamos a ver un video en clase, pero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener una temperatura agradable en el planeta al retener parte de la energía que proviene del Sol. ¿Ya? A través de las actividades humanas se liberan grandes cantidades de carbono a la atmósfera a un ritmo mayor de aquel que los productores y el océano pueden absorberlo. Por lo tanto, aumentan en forma lenta pero continua el CO2 atmosférico. Y esto se produce una capa entonces que propicia cambios en el clima en consecuencia del ascenso del nivel del mar, cambio de precipitación, etc. Entonces, lo que quiere decir que este efecto invernadero hace lo siguiente: entra la radiación solar y muchos de los gases atmosféricos atrapan este calor. Estos gases atmosféricos que nosotros estamos produciendo quedan aquí alojados en la atmósfera y por lo tanto este calor que debería salir de la atmósfera para mantener temperaturas es retenido entonces por estos gases y se irradia de nuevo el calor a la Tierra. Por eso va aumentando la temperatura. Con los años nos encontramos con mayores temperaturas en nuestro país, en el mundo en realidad. Y vamos a ver un video, si ustedes no pueden ir a la clase pero ven pongan este video en YouTube, muy interesante. La ventilación también dentro de un invernadero es súper necesaria, se debe realizar a la hora en que la temperatura se eleva por encima de las óptimas que necesitan los cultivos. ¿Ya? Cuando hace mucho calor debemos estar ventilando. Por lo tanto, la estructura, o sea, el invernadero, debe tener suficiente superficie de ventilación y su mecanismo de apertura y cierre debe ser rápido y cómodo. Aquí hay una forma manual de cómo poner este tipo de ventilaciones laterales. El objetivo es renovar el aire al interior del invernadero y va a tener efecto obviamente directo sobre la temperatura, la humedad relativa, anhídrico carbónico y oxígeno interior. La ventilación a la vez se puede realizar de forma manual o natural, como lo vimos anteriormente en la imagen, pero también forzada, con algún tipo de equipo. Y la lateral que vimos anteriormente por medio de las ventanas, o son ventanas manuales que nosotros levantamos. Y las cenitales que son por medio de lucarnas que normalmente están arriba, ¿ya? Arriba en el techo de nuestro invernadero. O frontal también por medio de ventanas. Por lo tanto podemos tener estas frontales, podemos tener laterales o arriba, ¿ya? Vamos a ver en algunos otros tipos de
de dibujo bien esto, pero era para mostrarle que también podemos tener ventilaciones por medio de equipos, estar ventilando con ventiladores tipo extractores, ¿ya? Esto ya es todo totalmente tecnológico, este tipo de invernadero. Las que ven ustedes acá al lado son las ventanas laterales y las que ven ustedes acá arriba, por donde entra el viento, es la lucarna, ¿ya? La ventilación natural de la superficie depende de la dimensión del invernadero. Si tenemos solo ventanas laterales, tiene que ser un 20% del total del invernadero, y si tenemos ventanas laterales más lucarna, debería ser un 15% laterales y un 10% lucarna. Pueden ser tanto manual o mecanizadas. En este caso son manuales, por ejemplo, la que vemos aquí, pero vamos a ver ahora una más adelante que es totalmente mecanizada. Este tipo de ventilación es totalmente forzada, por lo tanto tienen que tener ventiladores y extractores para sacar el aire caliente. Recuerden que nosotros estamos tratando de entrar aire frío y que el aire caliente salga. De alguna manera tenemos que tener ventiladores y extractores. Se debe lograr un número de renovaciones de aire entre 45 y 60 veces por hora para lograr que sea efectivo. Por eso es súper importante estas ventanas laterales que son manuales. De una u otra forma hacen que el aire salga al caliente y entre el aire helado. Y estas son las ventilaciones mecánicas que les decía yo, que pueden ser mecánicas o manuales. Manual y mecánica. Entonces la idea es que el aire rojo, o que es el caliente, salga y que el aire fresco pueda entrar dentro del invernadero. Esa es la idea. Por lo tanto, en la imagen 1, por ejemplo, nosotros podemos ver cómo el aire de invernadero al calentarse crea diferencias de presión entre el exterior y el interior del invernadero. El aire caliente, por lo tanto, trata de salir. Y si tenemos estas lucarnas abiertas, si hay suficiente diferencia de presión, el aire caliente va a salir y entrará el aire más frío, ¿ya? Eso es lo que va a pasar naturalmente, por eso tenemos que tener estas ventilaciones, para que ocurra la salida del aire caliente y la entrada del aire frío. Entonces aquí tenemos más que nada un dibujo de cómo son las entradas laterales y las salidas de este aire caliente por las lucarnas, por ejemplo, o entradas también de aire por las lucarnas. Esta es la ventilación central o cenit, y que es por medio de las lucarnas, ¿cierto? Y estas son las ventilaciones laterales. Evitar paso de agua. La pendiente de las cubiertas deben ser tales que no permitan la entrada de agua en caso de lluvia. Por ejemplo, esta tiene con pendiente. Si lloviera, el agua escurriría fácilmente. No tienen que quedar planas para que se mantenga el agua y el peso pueda romper el plástico. Resistencia a vectores climáticos. El invernadero debe tener resistencia al viento, a la lluvia y al granizo, dependiendo de la zona en la que está. Debe tener un buen soporte estructural y anclaje y materiales de cubierta resistentes, además de ángulos de drenaje para las aguas, ¿ya? Por ejemplo, aquí se ve que el agua que se acumula entre medios va saliendo por estas partes. Economía. Debe ser económico, de fácil y barata conservación y de fácil montaje. Y mecanización, la altura de la cubierta, ubicación de las ventanas de los postes, pasillos. Sí, si tenemos muy alto el techo y nos dificulta mucho el abrir las lucarnas, por ejemplo, obviamente que lo mejor va a ser tenerlos por método de mecanización. Además que debe haber un libre tránsito, permitir manejo mecanizado dentro del invernadero. Este ya es un invernadero totalmente mecanizado. Se ven que son mecanizadas las lucarnas de arriba y las de los lados también. Y la ubicación, que también es sumamente importante para determinar el mejor lugar para ubicar un invernadero. Habrá que tener en cuenta lo siguiente: el suelo debe ser seguro, que no tengan posibilidad de inundación, tiene que ser un lugar libre de vientos dominantes, pero con brisas suaves. Por lo tanto, debemos evitar que esté justo en un lugar donde se concentran los vientos dominantes. Se debe disponer de agua de riego, siempre en lugar soleado, solana nunca a la sombra, que le llegue el sol a toda hora, con posibilidad de disponer de energía eléctrica, importante, suelo de alta calidad o sin suelo agrícola, dependiendo si es que vamos a usar el suelo o no. Si vamos a usarlo, tiene que ser suelo de alta calidad. Si vamos a ocupar sustratos distintos, bueno, puede ser sin suelo agrícola. Acá tenemos, por ejemplo, una mala ubicación de un invernadero, donde podríamos ubicarlo, que sería una mala ubicación, que están ahí los palos y todo para ponerlo. Esta sería una buena ubicación. Un suelo totalmente plano, esto es un tipo túnel, y directo en el suelo, y se ve que es un suelo bastante bueno. Así que eso, chicos, nos vemos entonces el día martes y que estén muy bien.